Pero estamos hablando de una norma, de una tendencia, de una historia, ¿no? Hay estudios sociales que avalan todo esto, no es nada más como nosotras diciendo aquí lo que nosotras vivimos y creemos, o sea, es algo que está comprobado que estas diferencias en los roles de género existen y tan existen que por eso existen, por ejemplo, ya yéndonos a algo más como extremo, por así decirlo, existen feminicidios, por ejemplo, ¿no? O sea, existe la palabra feminicidio, que es este odio hacia las mujeres y matan a las mujeres porque hay odio hacia las mujeres y eso no existe para el otro lado, pues es una realidad que vivimos como sociedad y yo me acuerdo que tuve una clase alguna vez de antropología social que nos preguntaba el maestro, supongamos que ustedes son la mamá de un hogar, ¿sí? Entonces tienen al esposo, tienen dos niños medianitos y tienen un niño pequeñito, un bebito. Hacen una sopa y a quién le sirven primero de comer. Y ya no, pues al esposo, al bebito, a los hijos, pero nadie en el salón, ni siquiera yo en ese momento, nadie dijimos que yo me sirvo primero, pues yo como mamá, ¿no? Entonces la mamá, aparte de que prepara los alimentos, le toca sentarse a comer el plato de sopa frío. Entonces es una realidad, esto que vivimos, que decía también esta compañera Brenda, de que el cuidado, la mayor parte del cuidado pues se nos espera a las mujeres. O sea, hay una expectativa a la mujer de que se espera que trabajemos como si no maternáramos, que maternemos, como si no trabajáramos, que trabajemos, como si no cuidáramos la casa, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a ser muy agotador. No, Bien, precisamente de estos temas vamos a estar hablando a lo largo de esta sesión, ¿sí? Me voy a permitir compartirles unas diapositivas. Bueno, ¿por qué hablamos de género y de la integración de la perspectiva de género? Porque hay una realidad, ¿no? Hay una realidad que no podemos negar. Como les decía hace un momento, hemos avanzado, pero no podemos cerrar los ojos a una situación social y cultural en la que estamos inmersos, ¿no? Y que de alguna manera sí obliga al Estado a abordar, por acuerdos internacionales, abordar este tema, pero porque es una necesidad, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de género, hablamos de roles, de comportamientos, de oportunidades, de valores que una sociedad asigna a cada persona según su sexo y otras identidades, ¿sí? Cuando hablamos de visibilizar la desigualdad, también se habla que hablar de género permite identificar las desventajas que viven mujeres y las personas de la diversidad sexual que no son normales, ¿no? Ayuda a cuestionar los estereotipos de género que dificultan el desarrollo de hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué tanto es una decisión propia y qué tanto es parte de un estereotipo que también ya está marcado por la cultura? También, al hablar de violencia, ay, permítanme, es que se perdió. No lo veo. Me a mí falló. me aparece, maestra, donde viene lo de combatir la violencia y la discriminación, alcanzar la Ajá. desigualdad, los cuadritos de colores. Eso es lo Sí, que me ok. ponen. Ajá. Hablar de género también implica combatir la violencia y la discriminación para poder lograr alcanzar la igualdad sustantiva, económica y políticamente. Si bien en lo económico se ha avanzado, en lo político también se ha avanzado, aún todavía hay una disparidad de género, ¿sí? Hay una obligación legal e institucional
Sí, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que está a cargo del Instituto Nacional de Mujeres, pues busca también transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos de los sectores, ¿no? En todo el sector público. ¿Por qué hablamos de violencia contra las mujeres? Como les decía, es una realidad. No necesita que los que estamos aquí seamos violentos, pero sí existe culturalmente y socialmente un problema de violencia, ¿sí? Mm, a nivel nacional hay datos muy fuertes, pero quise centrarme en el estado de Nayarit, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Que a partir del 2002, por ejemplo, se registraron en el 2022 4 homicidios dolosos. Lesiones dolosas aumentaron de 6 a 28 reportes. Víctimas de violencia intrafamiliar de 83 a 299. Violaciones sexuales contra mujeres de 15 a 53 casos. 271 presuntos delitos de violación simple en el 2024. Incidentes de violencia contra mujeres de 9 a 325. Llamadas de auxilio de violencia intrafamiliar de 600 a 2217 llamadas de alerta. Estos son datos del 2022, pues, que, que se reflejaron, pues, ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Gobierno de México, y que eso fue parte del sustento del llamado de la alerta de violencia de género en el estado de Nayarit, ¿sí? En el 2017 se hizo un llamado de alerta de violencia de género y en el 2023 se vuelve a evaluar y se vuelve a establecer que se deberían de integrar más municipios. Ahora yo les pregunto, si hay algún docente, alguno de ustedes que trabaje en alguno de estos municipios que aquí están señalándose. Sí, Son 13 municipios. ¿De cuántos municipios que hay en el estado de Nayarit? De 18. Son 20, ¿no? Sí, perdón. Eh, 20. ok, entonces son 13. ¿Alguno de ustedes, este, alguien mencionó que sí, ¿verdad? Sí, sí están en algún municipio. Sí. sí, Sí, dos. ¿Ven ustedes algo de violencia en las escuelas relacionado con la violencia de género que se vea reflejado? Comportamientos, conductas, demás. sí. Sí, Sí, todos los días. todos los días, exacto. O sea, como que nos hemos, como que a veces, y es parte de esa dinámica, a lo mejor de el cerebro tiende a normalizar a veces muchas situaciones, pero yo creo que es alarmante que al día de hoy la alerta de violencia de género no haya avanzado. Sí hay algunos argumentos de que dicen que ahora las mujeres pues se quejan más, o sea, tienen más valor de denunciar y demás y que por eso se ven reflejados los altos índices de violencia. O sea, no es que se haya incrementado, sino que ahora las mujeres tienen el valor de denunciar, ¿no? Pero aún así, pues no hemos avanzado. En el 2023 ya van 2 años más, 24, 25, y todavía vivimos en alerta de violencia de género. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque de alguna manera esto se ve reflejado en nuestras escuelas, ¿sí? Con nuestros niños, los niños que viven en un contexto adverso, donde viven violencia intrafamiliar, donde ven que su madre es golpeada a lo mejor, donde hay una serie de violencias y aprendizajes dentro de la misma sociedad, dentro del mismo entorno en el que ellos viven, y no nada más en la familia, en la calle, con los amigos y demás, donde van aprendiendo ciertas condiciones o ciertas situaciones que pudieran no ser favorables para poder favorecer esa igualdad, ¿no? O para poder incidir en esa violencia de género, ¿no? Contribuir a esos indicadores. ¿Cuáles son los efectos de la violencia de género? Ustedes lo ven, lo van a ver, ¿no? ¿Cuál es uno de ellos? La baja autoestima, ¿sí? Si hay una mamá o si hay una mujer dentro de la familia que está violentada, pues es difícil que pueda cuidar a ese menor, ¿no?
o los niños o niñas si han sido violentadas, pues se ve reflejada la baja autoestima dentro del entorno escolar, ¿no? Cuando hay violencia de género, el índice de eficiencia terminal también se reduce. Hay mujeres que no logran terminar porque a lo mejor deciden, eh, este, porque no hay las condiciones para que ellas puedan seguir estudiando. Hay una mayor dependencia emocional a la pareja, sí, hay una mayor dependencia económica que también se ve reflejada a lo mejor por lo que establecemos como a veces los techos de cristal, que si bien la mujer decide trabajar, a lo mejor no decide trabajar de tiempo completo porque también se dedica al cuidado de los hijos, o bien cuando trabaja a veces decide no avanzar más, como lo mencionaba la maestra hace un momento, que dicen es que ya no decidimos avanzar más porque pues queremos también estar presentes en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y entonces eso implica que entre menor grado de estudios, pues también hay una mayor dependencia económica. Hay una violencia patrimonial donde hay mujeres incluso que han llegado, hay casos muy sonados, ¿no? De profesionistas incluso que tienen un ingreso mayor, pero a veces la pareja controla sus ingresos. Por lo muy absurdo que parezca, puede suceder eso. O bien, sí, ahorita maestro Wisdom, o bien también la mujer, pues al no contar con esos recursos, es amenazada en ese sentido, ¿no? Sí, maestro Wisdom. Gracias. Pues correspondiente a lo que está comentando, Ujú. hay casos también en que no necesariamente bajo la situación económica todo el tiempo sea, sí, la referencia a la violencia. Ujú. De Sí, hecho, le puedo comentar pues situaciones que uno ve al día. ajá, Justamente en algún momento con una compañera de trabajo dentro de una escuela, este, pues ella comentaba, por ejemplo, en estos procesos que nosotros pasamos de las promociones horizontales y verticales para agarrar más horas o mayor sueldo, cambiar de, de pues zona. sí, 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 sí. Ella decía que pues había participado, quería tomar sus horas, que se había ganado porque la llamaron al evento de entrega de horas y todo esto, pero estaba en una disyuntiva, estaba confrontada entre su vida como madre y su vida como profesionista. Y decía ella, está casada, vive con su esposo, ¿sí? Y ella decía, es que no puedo tomar horas porque si me las dan, aunque sea en una escuela cercana aquí, o sea, dentro de la misma, del mismo Tepic, o digamos Jalisco, en una secundaria, en este caso, decía ella que Ujú, no podía tomar las horas porque ¿quién iba a cuidar a sus hijos? ujú, Porque decías, es que mi esposo llega del trabajo y tengo que darle de comer y tengo que cuidar a las niñas y tengo que, y a veces justamente ella se llevaba a sus hijas a la escuela. Ella estaba laborando y las niñas acompañándola dentro de la escuela. Entonces, esa parte también, a pesar de que ya es profesionista, preparada o estudiada o como se le quiera llamar, sigue habiendo justamente esta parte, porque al final de cuentas, dentro de lo que cabe, creo que su esposo igual es profesionista, sin embargo, tiene un horario de trabajo más reducido que el que ella tenía. Entonces, claro que tenía la oportunidad de apoyar para su crecimiento profesional, sin embargo, para ella era algo muy complicado, se le hacía imposible, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no tenía y ella estaba consciente de que no iba a tener el apoyo por parte de su pareja en ese sentido, porque pues quién iba a cuidar las niñas y esa es la función de ella, ujú, ¿sí? ujú. Sí, Entonces, sí, es ahí donde vamos viendo, ¿no? Se dan cuenta que tal vez en el discurso sí, ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya comprendemos, a lo mejor ya podemos ver a unos niños barriendo o ya vamos viendo que el hombre le entra a lavar los trastes, por ejemplo. Pero hay situaciones, si nos ponemos a revisar a mayor profundidad, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Hacer conciencia de todo ello, ¿sí? Bien, maestra Zulema, quería participar. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes.
comentar ahorita nada más respecto a lo que se ha estado mencionando. Creo yo que en definitiva hay un rol heredado que ya viene de muchos tiempos, pero hoy en la actualidad tenemos un poquito más de conciencia, ¿no? Ahorita ya tenemos como esa noción de que este rol no tendría que ser como tal cual. Creo yo que ya ahorita que el rol que podemos desempeñar ya tendría que ser un rol aceptado, algo que depende de los acuerdos que tú tengas, ya sea si vives en pareja, si vives tú con tus hijos, con tu mamá, qué sé yo. Pero creo yo que hay mucho que está en nosotros cambiarlo porque es un acuerdo que yo voy a tomar. Si yo vivo en pareja, ok, ahorita mencionando o escuchando lo que nos comentaba el maestro, ahí ya hay una aceptación, ¿no? Yo soy la mamá, yo soy la mujer y yo tengo que estar en casa, cuidar a mis hijos y me tengo que hacer cargo de mi marido. Entonces, ahí hay un rol, sí, pero ya deberíamos como nosotros tomar o actuar desde esa conciencia. Si yo acepto ese rol, pues está perfecto, pero si no es el rol que yo quiero desempeñar en mi vida, pues estaría bien comentarlo y tomar ese acuerdo, ¿no? De si es lo que yo quiero para mí o no es lo que yo quiero. También creo que ahorita eso ya funciona o ya depende de las decisiones de cada uno como persona. Ok, maestra, y si usted decide que eso no es lo que quiere, ¿cómo va a hablar con la otra persona para que la otra persona haga conciencia y participe? Decía el maestro Wisdom, la persona, su pareja, tenía más tiempo para el cuidado. Entonces, ¿qué es lo que podría estar sucediendo para que ella tuviera que llevarse incluso a sus hijos a la escuela porque no tenía quien se los cuidara cuando tiene una pareja? ¿Es una decisión de ella o es una decisión compartida o es una decisión de no tengo de otra porque la otra persona no ha tomado decisiones en cuanto al rol que le corresponde o está tomando una postura porque decide que no es su responsabilidad hacer el cuidado y a mí nada más me queda pues asumir una responsabilidad porque la otra está dejando de asumirla? Exacto, creo que ese rol ya se aceptó y se tomó desde tiempo atrás, el asumir que ella es la responsable de todo. Y es que es imposible, maestra, que nosotros podamos hacer entender a otra persona que desempeñe un rol que no está dispuesto a desempeñar. Entonces, yo no voy a actuar en base a lo que el otro esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Se supone que yo como persona que sé lo que quiero, que sé a lo que voy, que sé cuáles son mis intereses y mis prioridades, pues entonces yo voy a ir tomando mis propias decisiones a favor de lo que yo quiero, no a favor de lo que la otra persona está dispuesta a hacer o no hacer. Bueno, vamos a manejar una situación hipotética. Entonces, si la persona dice, yo no quiero hacerme cargo, quiero dedicarme profesionalmente, voy a elegir más tiempo, me refiero a la mujer, esa va a ser mi decisión. Y la otra persona, la otra persona no puede disponer de las decisiones de la otra persona. ¿Qué va a pasar con esos niños? Son mi responsabilidad. Los niños van conmigo, a donde yo voy, entonces los niños van conmigo. Si hay un cambio de domicilio, pues si vale la pena hacer ese cambio de domicilio, lo hago. Ok. Y esa es mi prioridad. Sí, psicóloga, quería comentar algo. Gracias, maestra Zulema. Sí, precisamente que ese es como el precio que tienes que pagar, ¿no? Muchas veces cuestan algunas relaciones, referente a lo que decía el compañero, referente a estos puestos directivos, lo que pasa es como usted decía, maestra, no existen las condiciones
a favor de la mujer, ¿sí? Para que pueda tomar estos puestos de liderazgo. El hombre los ha podido ocupar a través de la historia gracias a que ha habido, ¿sí? Quien cuide de la casa, quien cuide de los hijos, quien haga la comida en el hogar. Y quiero, por ejemplo, hacer hincapié en eso porque cuando yo nací, yo ya casi tengo 40, el rol que tenía mi mamá con mi papá en aquel entonces era muy distinto al que le tocó a mi hermano, quien nació 18 años después. ¿Sí? Estaban en otra etapa. O sea, me acuerdo mucho que le puedes. Gracias. Me acuerdo mucho que mi mamá, ella se fue superando y desarrollando ya, ya que nos tenía ya más grande, o sea, estudió la universidad, después la maestría, después el doctorado y pues se ha desarrollado profesionalmente, ¿no? Y estudió sociología. Yo me acuerdo cuando ella estaba en la carrera, un día llegó a la casa y dijo, yo ya, no soy aquí la encargada de la casa, aquí cada quien, como dice el compañero, cada quien lava su plato, cada quien recoge, porque todos y todos vivimos aquí y cada quien debe asumir como sus responsabilidades, ¿no? Entonces, para mí no fue tan difícil, sí, soy mujer, pero para mi papá fue súper difícil. Entonces, mis papás sí llegó un momento en el que ya mi mamá se estaba desarrollando profesionalmente, se estaba deconstruyendo y estaba viendo como las cosas de una manera diferente y mi papá se resistía al cambio, ¿no? Al final, pues sí se separaron. Entonces, ese es el precio que muchas veces las mujeres tienen que pagar por ocupar puestos directivos o por elegirse. Sí, no es tan sencillo, son decisiones de vida complejas, sobre todo si estás en pareja y amas a tu pareja, ¿no? Y pues quisieras que a lo mejor que las cosas fueran distintas, pero sí tiene que haber este proceso pues de construcción. Otro punto que me gustaría tocar es sobre lo que mencionaba maestra de cómo impacta todo esto, todas estas estadísticas a los docentes. Yo trabajé 15 años en psicopedagógico de la universidad allá en Ensenada y creo que algo así bien importante es tener bien claros los protocolos de canalización. O sea, me llega un caso de este tipo, saber a dónde tengo que canalizar porque también la escuela como institución tiene ciertas limitantes, o sea, no puedes, tienes que ayudar hasta cierto punto, no puedes ayudar más allá, ¿no? Entonces es como canalizar y muchas mujeres, sí, decía el compañero, no es nada más la dependencia económica o la violencia económica, o sea, es acá como algo más emocional, mental, psicológico, el enganche que hay, ¿no? En los casos de la violencia y muchas mujeres no tienen como esta red de apoyo, ¿sí? A quién recurrir porque pues se van aislando. Entonces, para saber qué hacer, ¿sí? En estos casos es bien importante, bien importante que haya esa transversalidad con psicopedagógico, con, no sé, aquí el Instituto de la Mujer, o sea, saber a dónde referir estos casos y darles un seguimiento, porque no es nada más, ya lo reporté, ya lo reporté a dirección, o ya lo canalizamos, no, realmente darle un seguimiento para que pueda tener en sí, pues, un impacto. Sí, gracias, psicóloga. Sí, efectivamente hay protocolos que más adelante lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Y bueno, es en este momento pues tratar de visibilizar esa violencia, ¿no? Bien. Sí, maestro Winston. Bueno, les voy a poner otra situación, hablando de las situaciones que comentamos que se viven a diario en las escuelas. Esto es reciente. Tengo, de hecho, ¿qué será? 2 semanas, unos días, no, ni 2 semanas, unos días, vamos a poner unos días, que me he dado cuenta que dentro de uno de los grupos que yo atiendo de los estudiantes son de secundaria, en este caso primer grado de secundaria, hay una parejita, pues de niño y niña. Son noviecitos, los dos son novios. Los chicos, tienen entre 11 y 12 años de edad. Lo negativo de esto no es que sean pareja, sino que sean novios, sino que
hay violencia y me percato de ello, ya he platicado con los chicos, ya se habló con los padres de familia y la situación es recurrente. ¿Sí? Ya se les informó, ya se llevó a cabo todo lo que compete y corresponde y la situación continúa. Justamente el día de hoy, pues en las escuelas generalmente el 20 de noviembre se tiene pues algún evento representativo, ¿sí? En este caso con nosotros hubo un tipo de kermés y durante la convivencia que estuvieron los chicos en el patio central, estos dos niños que menciono, pues estaban aventándose, jaloneándose, y es una situación que recurrentemente me ha tocado estar viendo, lo informo, ya, como le digo, ya se había platicado con los padres de familia y continúan. Entonces, al platicar con la niña lo ve normalizado, como algo natural. Ellos están jugando, ¿sí? Así nos llevamos, somos amigos, estamos jugando. El niño cuando se le llama la atención por las actitudes violentas de empujar, de jalonear, de todas estas sí, cosas pues que hace, él no argumenta, simplemente voltea, queda viendo fijamente a la persona que le está llamando la atención y como si fuera que el límite o la imagen de autoridad para él no es nada. Sí, como cualquier otro adulto que me llama la atención, como lo recurrente, como si constantemente lo estuvieran regañando. Por ahí traen una situación, el chico, en familia, sí, divorcio de los padres, violencia intrafamiliar, que ya se nos dijo, y lo está replicando directamente en la escuela con la niña. Lo que a mí me llama la atención es que la niña está soportando, porque lo está soportando, lo tolera, no pone límites, no, y para ella es algo normal porque así se llevan. Entonces ahí es donde a mí me llama más la atención, porque el contexto de la niña pues lo desconocemos, porque la familia fue atendida, dijo que iban a platicar con ella, se les dio pues la opción de que se viera una mejoría, sino para el siguiente paso, la canalización hacia otra área. Este, y yo sigo sorprendido de cómo, estando tan chicos, Ujú. la situación es la misma, ¿sí? Que puede ir escalando. Sí, y justamente en esta generación, o sea, tienen Ujú. 12 años, y es una Sí, generación que le triplicamos la edad, y sin embargo se siguen suscitando las mismas acciones de sí. hace 100 200 años aquí en el país, o más. Precisamente por eso también es importante el ver a la comunidad, el ver el entorno donde ellos se están desenvolviendo, porque eso es lo que van a presentar en el comportamiento dentro de la escuela, ¿no? Es parte de un reflejo, ¿no? Y que si eso lo normalizan, tanto ella como él, que si normalizan esa violencia, pues puede ir escalando conforme vayan creciendo, ¿no? Y es muy peligroso. Bien, gracias, maestro Winston. ¿Había otro maestro que había levantado la mano? No sé si aún está interesado en participar. Sí, el maestro Luis Felipe. Y mira, es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que la parte de los límites, hace rato que pusiste los ejemplos y como lo dijo Winston, ¿no? Creo que Winston desde la otra sesión ha hecho comentarios muy acertados, ¿no? Y creo que lo puede ver desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque él la parte, pues, tiene esta, esta noción, ¿sí? De que muchas veces también su comunidad muchas veces se ve muy afectada, ¿sí? En ciertas cuestiones o muy discriminada, ¿sí? ¿A qué voy a esto? Tú mencionabas y decías mucho, yo creo que hay algo que se llama límites. ¿Yo cómo voy a estar con una persona que me va a atrasar? Y vuelvo a lo mismo. Em, con todo respeto, pues yo creo que desde que tú seleccionas tu pareja, pues va de acuerdo a tu forma de pensar, ¿sí? Entonces, lo importante son los límites, la forma en la que trabajas, los acuerdos que tienes, y no es tanto estas cuestiones, yo creo que es la forma en la que eliges las personas, ¿sí? Porque yo no voy a poner o voy a estar con una persona que es incompetente, porque eso hablaría mal de mí para empezar, que yo no sé seleccionar una persona, ¿sí? Y eso habla de poco amor propio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a permitir que una persona me limite a lo que yo quiero hacer? Se supone que si yo escogí una persona es para avanzar, tiene que pensar igual que yo. Llevamos una forma de pensar muy similar, ¿sí? Entonces,
Yo creo que ahí hay otros trasfondos que llevan a que sea en esta situación. Cuando hablamos de las perspectivas de género y todas estas cuestiones, nos vamos, bueno, yo lo veo así, más en las cuestiones legales o que se vulneren, ¿sí? Algunas cuestiones legales que se tienen, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad, yo te creo la desigualdad, ¿sí? Que a lo mejor se tendría en los días laborales, como mujer, que tú tienes ciertos días de permiso para maternidad, que el hombre no los tiene, ¿sí? Entonces, ahí yo sí veo una desigualdad y ahí sí hablo de la igualdad y la equidad de género. Igual Winston, pues te lo podría decir, la comunidad, ¿sí? También se ve muy perjudicada en esas cuestiones, ¿o no, Winston? ¿Cuántas veces no los han vulnerado, los han dejado con ciertas cuestiones a ustedes? Y se supone que, pues, ya estamos en otras épocas y se victimizan muchas cuestiones. Yo siento que mucho lo que está dando son cuestiones de victimización por una mala elección de que la persona no tiene para empezar amor propio, ¿sí? Y no sabe poner límites, ¿sale? Porque son cosas muy distintas, ¿sí? Y esto, pues son carencias que vienen desde casa, que afectan, como tú lo dices, en baja autoestima, la dependencia emocional. Pero eso yo no lo veo que tenga que ver tanto con la igualdad de género, ¿sí? La igualdad de género yo la veo más a cuestiones legales y cuestiones que tienen que ver con el ámbito profesional, ¿sí? Porque te lo vuelvo a repetir, yo no voy a estar con una persona que me va a limitar, o que me va a tratar mal, o que no me apoya, o que no me ayuda al crecimiento, desarrollo profesional. Porque ahí sería un fracaso para mí mismo como persona, el no poder haber elegido una persona que vaya de acuerdo a mis valores, mis principios y mi forma de actuar. Gracias, maestro. La maestra Brenda. Bueno, con respecto a lo que hablaban, acabo de terminar el curso de Cultura de la Paz. La verdad es que sí se arman las polémicas bien bonitas. Está Sí. padrísimo. Yo quedé fascinada por todo el desconocimiento que tenemos. Imagínense nosotros con la edad que tenemos, con los estudios que tenemos, y desconocemos un montón de cosas. Y Me, negamos me, otras. me agrada lo que dice el maestro. Dice, es que nosotros tenemos que elegir con cabeza fría. Híjole, ojalá eso fuera. Sí. Los niños no saben distinguir lo que es violencia. La están viviendo y no saben qué es violencia. Estaría genial, en un mundo ideal, eso estaría padrísimo. Y créanme, si eso sucediera, muchísima gente no tendría pareja. Muchos quedarían sin pareja. Entonces, van vinculadas todas esas cosas y a mí me encantan estos cursos, aunque no todos los maestros los tomen, me encantaría que fuera de una manera obligatoria, porque esto nos abre un poquito más el panorama. Y sí, tratamos de decirles a los niños, pero créanme, las hormonas pueden más que cualquier razonamiento. El atractivo visual les parece más, se inclina la balanza más para aquel lado. Entonces, aquí en cuanto a la violencia de género, pues sí, efectivamente lo sufren las niñas porque en su familia lo están viviendo y se vuelven más vulnerables porque lo ven con normalidad. Entonces, no, esto no quiere decir que en todas las casas suceden y que en todas las escuelas. Créanme que mis alumnas son tan aguerridas que las nuevas generaciones de mis alumnas no se dejan. Y por eso es que, dice en Tepic, la violencia de género hacia las mujeres está en aumento. Claro que sí, porque las niñas se atreven a decir, me están violentando, no quiero ser violentada, no me gusta. Entonces, las personas que alzan la voz, pues claro que se va a manifestar, pero se están defendiendo y ya están abriendo los ojos con respecto a estas situaciones que el maestro comentaba, al momento de elegir pareja, al momento de elegir amistades, qué me conviene, qué no me conviene, qué me suma, qué me resta. Entonces, nosotros finalmente vamos a ser los soldaditos
de la patria, somos los que vamos dirigidos a los niños y entre más conocimiento tengamos, entre más apertura tengamos en nuestros horizontes, les vamos a poder ayudar un poquito a nuestros niños. Gracias. Gracias, maestra. A veces también tomamos decisiones desde nuestra perspectiva, desde nuestro entorno y desde nuestro privilegio, ¿no? Porque puede ser que yo haya vivido en un contexto muy sano, donde mi autoestima haya sido fortalecida considerablemente, donde yo tome racionalmente o tome decisiones más racionales y diga, voy a elegir a esta pareja por este criterio, eh, donde yo tenga esas condiciones, pero eso no quiere decir que sea algo en términos generales, ¿sí? La violencia de género es un ciclo de violencia, es decir, la violencia de género genera baja autoestima y la baja autoestima también promueve que también nosotros a lo mejor no tomemos las mejores decisiones en cuanto a la elección de pareja. Si a lo mejor en mi entorno me han dicho que yo soy tonta y si llega una persona como mi pareja y yo me la creo, ¿no? Y llega una persona como mi pareja y me dice que yo soy tonta, pues entonces voy a normalizar que sí es cierto, soy tonta, ¿no? Entonces dependiendo del contexto donde nos vamos desenvolviendo, a lo mejor somos o no más propensos a ejercer la violencia de género o a ser víctimas de la violencia de género, ¿sí? La dependencia emocional, el mito del amor romántico, bueno, había una frase muy clásica, ¿no? De si no me pega, no me quiere, o si no me quiere, no me pega, o algo así, ¿no? El tipo de conductas que van asociadas a esa creencia del amor romántico, de juntos para toda la vida, el príncipe azul que me va a venir a rescatar, el que lo que él diga es lo que yo voy a hacer y demás, también genera esos daños, ¿no? La dependencia económica es otro de los factores. Muchas mujeres no tienen la libertad de decidir qué es lo que quieren porque no tienen posibilidades de sobrevivir ella y sus hijos fuera de ese entorno porque no tienen cómo mantener a sus hijos. Económicamente hablando, no hay forma de que ellas puedan salir adelante y porque se vuelve un círculo vicioso. Hay una dependencia económica y eso hace también que haya una baja autoestima, ¿sí? Y que si no están preparadas, si no tienen estudios, pues también se genera otro problema. Entonces, si esa niña está siendo violentada, no es que diga, no es que sea consciente de que sea violentada, es porque ella de alguna manera, en algún momento, normalizó que esa conducta era aceptable, ¿sí? Y que ella está eligiendo a ese chico, no, hombre, pues lo ideal sería que todos no nos equivocáramos y eligiéramos a una persona muy adecuada para nosotros, ¿no? Pero pues no es así y que de alguna manera eso va provocando ciertos factores o ciertas incidencias. La maestra Brenda mencionó algo muy importante. Las mujeres, ya muchas mujeres ya no se callan, ya toman decisiones, ya protestan, pero ¿qué tan preparado está la otra parte para aceptar esas protestas, ¿no? ¿Qué tan preparada está, ¿no? Para aceptar. ¿Qué es lo que pasa también con la violencia? Hay un daño psicológico, hay riesgos de un maltrato físico, ¿sí? Hay niñas y adolescentes embarazadas, ¿por qué? Porque aún todavía se puede ejercer cierta violencia, el no es no, y a veces dicen, no, pues ya después de 5,000 veces que ya le insistí, es que se está haciendo el rogar, entonces le voy a insistir, ¿no? Y surgen ese tipo de situaciones en las que las chicas se quedan vulneradas y hay todavía embarazos, ¿no? No deseados. Ahora que entra lo de la educación sexual, esperemos que veamos ciertos resultados para poder reducir esos índices, pero tiene que ir acompañado de otros aspectos, ¿no? De la educación para la paz, de la perspectiva de género y demás rasgos que pueden ayudar a los jóvenes a poder
generar o tener más conciencia. El acoso. Si ven a una chica bonita o a alguna, o a una chica que los chicos la buscan, la persiguen, no sé, hay mucho acoso también en las escuelas, o me equivoco. También hay un cierto acoso sexual a las niñas, o las niñas cómo van vestidas, o por qué se visten así, o situaciones que pueden afectar, y eso se ve más marcado también en los niveles de secundaria, donde los chicos pues están en la hormona a todo lo que da, y que a lo mejor puede ser que tengan conductas inadecuadas hacia el género opuesto, ¿no? El acoso ahora, el ciberacoso, que también eso genera que ya tan solo generan videos y demás y se los distribuyen entre ellos, ¿no? Y demás, que puede generar condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Hay una revictimización, a veces cuando no sabemos tratar adecuadamente llevar a cabo los protocolos, también hay un riesgo de revictimización en las niñas, ¿no? Y no nada más en las niñas. Hay personas de la comunidad lésbico gay que también pudieran sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Con esa revictimización en el trato. ¿Cuáles son los efectos también? Pues Maestra, sí, nada más maestra. quisiera, ahorita que estaban tocando ese punto, decir algo que se me hace bien importante, que es que cuando hay violencia, la culpa jamás es de la víctima. Así es. Sí, porque eso es algo que sucede mucho específicamente aquí en México. Y como usted dijo, pero ¿cómo iba vestida? Ay, pues Ajá. porque andaba sola. Ay, pero pues si trae el shorts aquí abajo de la pompa. Y, o sea, así anda la persona desnuda. No, nadie tiene el derecho de transgredir la integridad y la dignidad de otra persona. Entonces, partiendo de ahí, que se me hace algo muy importante, porque, por ejemplo, cuando vemos noticias, ¿sí?, de violaciones, de abuso, tendemos a recordar más a la víctima que al victimario. Entonces, partiendo de ahí, por el reconocer que lo que le sucedió a la víctima no es su culpa, creo que es dar como un paso adelante, ¿no? Y sí, no a todos les ha pasado, pero yo he sufrido acoso, mis amigas, mi hermana, sí. Si tú no lo has vivido, al menos alguien muy cercano a ti, que es mujer, lo ha vivido. Entonces, sí es algo bastante común, bastante normalizado, y que tenemos que recordar eso, ¿no? Como jamás va a ser culpa de la víctima lo que le sucede. Exacto. Muchas veces decimos, pues porque aguanta ese hombre, ¿no? Le está pegando. ¿Por qué? Que de veras es que ella no entiende. No. ¿Sabían que neurológicamente también hay un daño neurológico cuando hay una violencia física y verbal? O sea, se bloquea esa parte del cerebro que también está despertando esa alerta. No hay alertas. Hay un daño neurológico cuando la persona vive violencia. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, no, pues es que es responsabilidad de la persona. Ella es la que decidió estar con esa persona. Ella también tonta, ¿por qué se expuso cuando fue asesinada, no? Entonces, ¿por qué se expuso, no? Porque vivía violencia sistemática que le impedía tomar ciertas decisiones. Muchas mujeres desde sus casas no pueden tomar decisiones porque han sido violentadas psicológicamente, les dañan su autoestima, les dañan desde su economía porque no tienen forma de irse, porque también les limitaron económicamente, y es difícil que una mujer en esas circunstancias pueda tomar una decisión, ¿sí? De ahí la red de apoyo, ¿no? La Así importancia de es. contar con una red, porque se tienden a aislar a esas mujeres. O sea, si tú Así dices es. el violentómetro,
Ajá, Y está como, es parte de, pues, de esa manipulación, ¿no? Y de esa codependencia y cómo se va como reproduciendo el ciclo de la violencia. Y si es una mujer que lo vivió desde chiquita en su casa, pues difícilmente sale a romper con esos ajá. patrones. O ¿Sí? también hay mujeres que no han vivido esa violencia y que han sido muy cuidadas y que han sabido ser empáticas. Y a De veces más, el hecho, ajá, de ser muy empáticas les permite engancharse con personas que no son las más adecuadas para ellas porque ellas buscan rescatar y terminan siendo dañadas, ¿no? porque empatizas más con la otra persona que contigo, ¿no? Entonces ya las prioridades pues cambian y no hay un autocuidado. Así El es. libro de las mujeres que aman demasiado, ¿no? Las Que aman mujeres que aman demasiado. todo esto, también las mujeres que corren con los lobos, como Así buenas es. referencias, como para poder ahora sí que empatizar sin juzgar desde el privilegio. Así es, sí, porque también a veces cuando juzgamos desde el privilegio terminamos violentando a esas mujeres porque no somos empáticos con esa situación, no Exacto. tratamos de ver ese contexto. Bien, maestro Winston, Sí, bueno, primero quiero pues dar un dato crudo. Hablamos de violencia, perspectiva de género, roles de género, correcto. Este, y generalmente también yo he visto mucho, y es cierto, es más difundida la información sobre la violencia de género hacia la mujer porque ujú, es más denunciable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la violencia se ejerce en contra de un hombre? Por ejemplo, una violación. Cuando hay ujú, violaciones sexuales, ujú, según yo, no sé, yo había leído anteriormente en un informe que era mayor la cantidad de hombres que habían sido abusados sexualmente a veces en la que las infancia. mismas mujeres en la infancia, Ujú, y que con tanto estigma que existe referente al género, al momento de decir el niño fue abusado, ya en lugar de verlo como la víctima, había una burla socialmente, la señalización de los términos que siempre se utilizan de, uy, el maricón, el joto, ujú, ujú. ¿sí? Se oye Sí, feo, pero es la verdad, así lo sí, señalan. Es que seguramente a él le gusta la no sé qué y pues por eso lo buscó y por eso le hicieron lo que le hicieron. Y ujú, siempre es justamente atacar, señalar de culpable a la víctima en estos casos, porque no nada sí, más, o sea, hay muchos hombres que por vergüenza callan, hay muchos ujú, hombres que por temor callan, por ser ujú, señalados, por lo que va a decir la sociedad, y eso también es lamentable. sí. Esta, Partamos de una realidad. sí, La, sí, la sí, cultura es violenta. sí, definitivamente, y el Sí, hecho también de emitir para todo, yo sé que se necesita, pero el hecho de emitir para cualquier situación una etiqueta también no es algo apropiado, porque al final de cuentas, y yo insisto en esta visión que tengo de que al final de cuentas, seamos, nos guste o estemos, somos personas y vivimos en ujú, sociedad. Y al así es. final tenemos los mismos derechos. Y esta parte a veces también voy por otro lado, ¿sale? Por otra cara de la moneda, de Ujú, victimizarme porque ya vi que por ahí puedo pasar para que se haga lo que yo quiera. Me refiero a que hay ocasiones en que se aprovecha uno del derecho que le otorgan al movimiento que se está haciendo para poder hacer denuncias, y hay muchas denuncias falsas en así contra es. de, y proceden. Lamentablemente también esto procede legalmente y hay tantas víctimas de denuncias falsas dentro de la cárcel por estas mismas situaciones. Son dos caras de la moneda que están drásticas, honestamente es muy drástico. Lo veo, lo leo, lo analizo a diario, en noticias y información que está rondando por las redes sociales. No aseguro que sean reales, pero sí es lamentable que se aprovechan a veces de esta parte para poder dañar a un tercero, sea hombre o sea mujer, ¿eh? No Ujú. estoy diciendo que las No, no, mujeres contra no. los hombres y los hombres contra las Ujú. mujeres, No, porque no, no se no. trata de eso. Y tampoco en este mundo, lamentablemente también, tan avanzada que está la información, y es hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, gays contra lesbianas, lesbianas contra el hétero, y todo
está en contra de todo. En lugar de generar una unión, se está generando a veces un choque de creencias, un choque de pensamientos. Y pues yo creo que la base del aprendizaje, por ejemplo, de estas capacitaciones o cursos o diplomados, Ujú, pues va más, yo creo que debe de ir más apegado a crear una conciencia, generar ujú, esa ruptura o intentar al menos hacerlo de romper esas creencias limitantes, las cuales sí. nos hacen querer a todo, ponerle una etiqueta y querer finalmente que nuestras creencias son las que influyen en el momento de lo que asimilamos, ¿no? De la información Ujú, que se nos está dando y conforme lo ujú. que hemos vivido y sido criados. Ajá. Sí, efectivamente, los hombres también son víctimas de violencia. Yo he trabajado con personas privadas de libertad y pues ahí también se conocen muchos casos, ¿no? Donde sí, efectivamente, el hombre también sufre. El hombre también desde niño se le ha enseñado a que no debe de llorar, que no debe de expresar sus emociones, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser el proveedor, que tiene que dominar a lo mejor a la mujer. Ya es menos, pero todavía hay contextos donde todavía se promueven, ¿no? Que tiene que haber una fortaleza, ¿no? Entonces, cambia la realidad, cambia el entorno y ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que esta persona se siente totalmente, empieza a tener ciertas inseguridades, la mujer cambió y no están preparados para esos cambios. Entonces, es una deconstrucción tanto de la mujer como del hombre, ¿no? Se parte de una realidad. No podemos negar que hay una violencia de género que sí efectivamente a lo mejor podemos reflejar en los datos que hay más mujeres violentadas, a lo mejor porque ahora son las que han levantado la voz, pues. Pero también es parte de eso. Si logra la mujer también tener esas condiciones de igualdad, obviamente también el hombre va a lograr ir avanzando en redefinirse desde su masculinidad, ¿no? ¿Cuál va a ser su forma de deconstruirse y qué decisiones va a tomar en cuanto a qué significa para él ser el rol, seguir el rol de hombre en esta realidad y en estos nuevos contextos? ¿Sí? Bien, maestro Mario, ¿iba a participar? ¿Sí me escuchan? No, sí, sí lo escucho. Bueno, voy a tomar una frase muy trillada Ajá. que se menciona muy seguido que dice, cada quien habla como le va en la feria. Ujú, Y muy de acuerdo al comentario del compañero Winston, ujú, porque es cierto, a los hombres también se nos ha violentado desde muy chicos, sí. desde muy chicos. Nada más que hay una penumbra en ese sentido y la penumbra la ha generado la misma forma como te va inculcando las personas con que convives, llámense padres, familiares, amigos. Cuando a los jóvenes chicos, y te estoy hablando de hace unos 40, 50 años, jugaban a las escondidas y había tocamientos entre hombres, era prohibidísimo decir, me pasó esto, Ujú, porque lo veíamos como un juego o lo vieron como un juego, pero más allá, eso puede generar una situación emocional muy fuerte, que genera en el desapego a la familia porque no me cuidaron, porque no me dijeron, porque no estuvieron ahí. ¿Me estoy dando a explicar? sí. ¿O me explico? Bueno, pasa el tiempo y se van marcando más fuertes esas situaciones, pero ahora sí ya hay una evidencia, ya hay me tocaron, me dijeron, ahora entra, y estoy hablando del sexo masculino, ¿eh? Ujú, sí, sí, sí. De cualquier situación que se esté viviendo, el sexo masculino, y habla
el agredido y dice, bueno, es que me pasó esto, y lo primero que surge es la paternidad o la maternidad a protección de la familia. Después de eso, lo que sigue es qué dirán las personas que están a mi alrededor. Son situaciones muy, muy extremas, a lo mejor, pero que se siguen ¿Qué se presentando. da? ¿Sí? Que se siguen- Incluso, maestro, hace también algunas décadas, pues la iniciación del hombre, ¿no? A la vida sexual. Y era clásico que al adolescente todavía se lo llevaban a lugares para que pudiera ser iniciado, ¿no? O sea, Exactamente. también eso es una forma de violencia. Pero no eran iniciados con el sexo opuesto, o sea, no había una norma, vaya. Estamos Ujú, hablando de que como te tocó y así te tocó. ujú. Yo quiero expresar mi felicitación al compañero Winston por la apertura que tiene, Sí. la forma en que nos va encauzando a las situaciones que se pueden presentar y que se presentan y que las estamos viviendo, Ujú. ¿va? Exacto. Muchísimas No, gracias. totalmente de acuerdo. O sea, si bien estamos hablando de una situación, esto viene emparejado con la violencia también que han sufrido los hombres. Si el hombre violenta es porque también ha sido violentado, ¿sí? Si hay feminicidios es porque también el hombre se siente rebasado, no logra comprender, no logra controlar las emociones y pierde el control sobre la mujer, ¿no? El detalle es que al sentirse violentado agrede. Y entonces vienen los feminicidios, Sí, ¿sí? nada más que no estamos hablando generalidad, perdón. Ajá, Hombre, también se presenta del lado de la mujer, porque ha habido casos, incluso aquí en Tepic, hay una ajá, persona que salió en redes sociales, la del triciclo, sí. pues que se cansó de que el marido le estuviera golpeando y que le dijera y que fue, y facilito, Ujú, discuto cómo dijo las cosas, cómo le hicieron las cosas, y pues ya me cansé y lo maté, ujú. ¿sí? Pero Sí, al margen, pues sí, voy a entrar en polémica. Al margen de eso, también pasa con las personas, eh, bueno, aquí le dejo, ¿va? ¿Va? bueno, Muchas muy bien. Gracias, maestro. Bien, pues sí, seguimos con esto, ¿no? Hay un lenguaje machista. No sé si han escuchado la música que escuchan estas nuevas generaciones y que también nosotros llegamos a escuchar, porque eso no es propio de estas nuevas generaciones. Hay nuevos artistas, reggaetoneros, no sé, este, am, que hablan sobre a lo mejor, hay una de Romeo Santos, se llama el cantante donde habla de un pretexto, ¿no? De qué tal si pongo de pretexto el alcohol para poder perderte el respeto y demás, ¿no? Entonces, eso es de los más sencillos. Y hay otros mensajes en las canciones que tienen pues hacen referencia a la cosificación de la mujer en cuanto al que le dé placer, ¿no? Y muchos, no sé, yo creo que a ustedes los chicos les pueden mostrar muchas canciones y sería bueno a lo mejor reflexionar sobre qué es lo que están escuchando los jóvenes en estos momentos, ¿no? ¿Qué mensaje tienen estas canciones y qué tipo de idealizaciones llegan a tener en cuanto a la postura del hombre y en cuanto a la postura de la mujer, ¿no? Los estereotipos y creencias, si bien nosotros ya estamos en una situación a lo mejor podríamos decir más privilegiada, ¿no? ¿Qué tipos de estereotipos estamos considerando y qué creencias tenemos con respecto a los roles de género? La misoginia. ¿Creen ustedes que la misoginia ha sido erradicada?
Para nada, maestra. No, ¿verdad? No. No, las leyes discriminatorias, claro que ahora ya estamos hablando en la política, por ejemplo, de las cuotas de género. Ujú. Dicen, bueno, ¿y por qué darle las cuotas de género si mejor que haya una paridad, ¿no? O por qué los hombres, no tenemos acceso a los cuidados paternos. Bueno, ya los tienen el acceso a los cuidados paternos. Ya hay modificaciones en ese sentido. Es un derecho de los hombres, sí, a estar más cerca de los hijos y también es un derecho de la mujer para poder redistribuir la carga dentro del hogar, ¿no? Hay aún desigualdad económica y laboral, a lo mejor en el ámbito educativo, no sé, si a lo mejor en el sentido de la toma de decisiones, ¿no? No decido no tomar más horas porque a lo mejor tengo que cuidar a mis hijos, ¿no? O no se ven el famoso techo de cristal donde la misma mujer toma ciertas decisiones de no avanzar más por priorizar otros aspectos de su vida, ¿no? Y el hombre efectivamente todavía, pues toma decisiones en lo profesional y dice, pues yo voy hacia adelante, ¿no? Y porque sabe que los hijos van a estar a cargo de la mujer. Todavía hay situaciones así, donde no hay esas condiciones de igualdad, se pudiera decir. Y bueno, la educación, ¿qué tanto nosotros también desde la educación estamos contribuyendo a desde nuestro lenguaje, desde nuestra forma de comunicación, desde nuestras creencias, de nuestros preceptos, cómo estamos trabajando en el aula con nuestros alumnos, desde la familia, cuáles son los roles asignados y cuáles son las creencias y valores desde la familia? El mito del amor romántico que les mencionaba hace un momento, ¿no? El creer que ya cada día se rompe más, pues las nuevas generaciones también ya lo ven, pero también hay entornos donde todavía se considera pues que no estás completo si no está otra persona a tu lado. Ay, Este, maestra, yo sí, quiero, ajá, referente a esto, ¿no? De la música de ahora y la cosificación precisamente de la mujer. O sea, ujú, antes tal vez las letras no exponían a la mujer, perdón, de esta manera, pero sí se idealizaba esta parte del amor romántico, ¿no? ujú, Entonces, antes era como, voy a encontrar como a mi complemento, mi media naranja. Y ahora, pues, bueno, primero creo que era la pareja lo es todo, después como voy a encontrar a mi complemento, y ahora es, pues, no, eres una persona completa, ¿no? Y estamos juntos o juntas para acompañarnos en la vida. Y referente a esto del mito del amor romántico, pues crea mucha frustración y crea mucha expectativa y entonces de repente las personas se encuentran viviendo en una fantasía, ¿no? De cómo me gustaría que fueran las cosas y no lo son, ¿sí? Y entonces por eso no se van tampoco. ujú. Decía el compañero que cada quien habla como le fue en la feria, pero también podemos aprender, ¿sí? De las experiencias de otras personas, ¿no? En mi caso, pues, tengo pacientes transexuales, transgénero, ¿sí? O sea, hay diversidad y puedo ver eh, cuáles son como los problemas a los que se enfrentan en una cotidianidad, ¿no? Desde el hecho de que estas personas sean respetadas, por ejemplo, que se les llame por el pronombre que elijan o que se les llame por el nombre que elijan, o sea, como quién nos da el derecho de opinar como la pareja de otra persona o la vida de otra persona o el nombre de otra persona siquiera, ¿no? Creo que es bien importante recordar esta parte del no juzgar, ¿sí? Y el respetar el hecho de ser persona, por el hecho de ser personas nada más. Y Ujú. perdón, es que tengo muchas ideas juntas. El hecho de construir no es tan bonito y tan sencillo como parece, Doloroso. ¿sí? Es
un proceso que te mueve todas las entrañas, te mueve y te cuestiona todas tus creencias, te mueve y te cuestiona la forma en la que aprendiste en tu casa, a cómo creías que deberían de ser las cosas. Entonces, existen lealtades invisibles en las familias, por ejemplo, en las que si tú te separas dejas de pertenecer a tu sistema familiar. O sea, hay más cosas más allá y como usted decía, no somos entes aislados, ¿no? Estamos inmersos en un sistema y la violencia de género sí es algo multifactorial. No podemos aislar ciertos casos o aislar y decir, pues las cosas son de esta manera porque hay un chorro de casos diferentes y las personas pues somos distintas, ¿no? Pienso que por el hecho de partir o tener la disposición y una apertura a poder generar cambios, ya estamos marcando ahí una diferencia. Sí, efectivamente. O sea, aquí es partir de la realidad de que todos de alguna manera estamos inmersos en esa cultura y esa cultura nos obliga a jugar ciertos roles y ciertas conductas y ciertos comportamientos y que a lo mejor en nuestra infancia se nos enseñó a vivir de una manera y conforme hemos ido creciendo vamos asumiendo ese rol de adulto donde vamos deconstruyendo y aceptando y quedándonos con algunas cosas, a lo mejor algunas eliminándolas, pero que de alguna manera es un proceso individual, personal y que también genera cambios en nuestras actitudes y nuestras formas de incluso de comprender la realidad, ¿no? Bueno, también es importante que no se vea esto como que las mujeres somos exclusivamente víctimas, ¿no? El maestro Winston lo mencionó muy bien, el maestro Mario también lo reforzó, también el hombre sufre, ¿no? También el hombre sale perdiendo en esta dinámica. Si hay, por ejemplo, una relación de pareja y el hombre asume un rol clásico, ¿no? De ser el proveedor y demás, y la mujer deja empieza a tomar o a asumir un rol que para él no ha sido adecuado, pues empieza el sufrimiento para los dos, no para ella nada más, ¿no? Y en ese ir y venir o en ese esperar que el otro cambie, pues hay ciertas dificultades y ciertos conflictos dentro del entorno familiar. Entonces, es parte de esa readaptación y reajuste dentro de lo que son las parejas y que en lo particular o en lo individual se debe de trabajar. Sí, maestro Mario. Agradezco mucho la participación de la compañera, me llena y me ilustra mucho. Hay algunas situaciones en las que no comparto como vamos a hacerlos todos, pero dentro de cada cosa hay que ver la situación que ha vivido y me voy más atrás a nuestros alumnos. Tenemos que conocer la situación que viven nuestros alumnos, lo que han vivido, la generación de su vida paulatinamente, perdón, porque me ha tocado conocer niños que están en orfanatos, me ha tocado conocer niños que están en internados, me ha tocado conocer niños que están en escuelas regulares que han vivido, y niñas, perdón por no diferenciar, que han estado en situaciones muy, muy vulnerables, incluso con necesidades educativas especiales, llámese discapacidad. Y entonces pregunta uno, ¿y de quién fue la culpa? No le puedes echar la culpa a la mamá, al papá o a la sociedad. Es una culpa general. Sí, ahí la dejo de la reflexión, ¿Sí? No es nada que... No es multifactorial, como también lo mencionaba la psicóloga Nancy, ¿no? Exacto, esa es la palabra, es multifactorial. Y partimos de que es una situación multifactorial, tendríamos que ver
cómo podemos solucionar todas esas situaciones. Sí, incluso pues estoy poniendo estoy mencionando varias de las causas que generan la violencia de género dentro de lo que es, o sea, es el contexto. Incluso la religión podría ser, ¿no? Hay ciertas religiones más restrictivas, ¿sí? La estructura política y social en la que se desenvuelven los sujetos, ¿no? Que también están generando ciertas disparidades, ¿no? O ciertos conflictos, ¿sí? Ahí se Muy de traba. acuerdo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, Bueno, ¿cuáles son los pues Sí. nada más que lo que decía usted, ¿no? O sea, que estamos atravesados por la clase social, sí, por el lugar de origen, por la educación, por el estatus, por el acceso que tenemos también al arte, por ejemplo. Todo esto, como mencionaba Mario, todo esto viene a afectar, ¿sí? Aquí la cosa es como que tanto nos permea o que tanto nos afecta en el desarrollo y también en esta apertura que tenemos a deconstruirnos. O sea, todo eso eh, nos influye, ¿sí? Para abrirnos a entender como estos conceptos aparentemente nuevos, pero pues que en realidad no son nuevos, ¿no? O sea, es algo que siempre ha existido, simplemente ahorita se le está dando como estos nombres. Pues. Ujú. Por eso también cobra sentido la educación para la paz, ¿no? Porque también se parte de una filosofía de la violencia, ¿no? Cómo la sociedad, de alguna manera, o la cultura, va violentando, ¿no? Y entonces hay violencia simbólica que de No se alguna, ajá, y que trastoca todas las fibras de nuestro entorno social. A veces decimos, es que depende del estatus socioeconómico, ¿no? También hay mujeres violentadas sucede a todos los niveles. en todos los niveles, ¿no? Sí, Porque va más allá de un nivel socioeconómico, es parte de un funcionamiento social, ¿no? Dentro sí, o una sí. disfuncionalidad social. Un Ujú. inconsciente colectivo, sí, que ya Ajá, usa toda esta carga, este chip genético histórico, ¿no? De la historia ajá, que traemos. Ujú. sí. Sí, efectivamente. Entonces, pues sabemos por qué se creó, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? O sea, cómo la mujer fue, Pertenencia. ¿cómo? La pertenencia es un contrato Sí, el sentido de social. pertenencia Ujú. es un contrato social y que, bueno, la mujer cuando se casaba, pues estaba bajo la tutela del papá y entonces al momento de casarse pasaba a la tutela del hombre, ¿no? Y que no es fortuito que la mujer haya entrado a trabajar nada más porque quiso liberarse y decir, ahora sí ya voy a trabajar, sino porque era una necesidad. ¿Alguien sabe por qué empezamos a trabajar? ¿Las mujeres? A ver, maestra, esa no me la sé. A partir de las guerras mundiales, el hombre tenía que irse a la guerra, entonces la mujer quedaba en casa. Y entonces empezó a haber un desabasto de bienes y servicios, y entonces tenían que las mujeres trabajar incluso para poder proveer en la guerra de ciertos recursos. Y entonces es ahí Otra donde empieza actividad la más que mujer. las mujeres. ¿Eh? Fue otra responsabilidad más, ¿no? Ahora, Así de las es. mujeres. Ajá, y entonces, Tiene bueno, sus lados. ¿cuáles? ¿Cuáles eran las condiciones en las que ellas entraron, ¿no? Porque no era considerado como algo que fuera a ser permanente, ¿sí? Sino que iba a ser algo que en otras condiciones, ¿no? Y entonces había duda y escepticismo de que verdaderamente funcionara la mujer en ese espacio, ¿no? Pero no hubo otra y a partir de eso empezó a integrarse al mercado laboral. Y que también, bueno, ya conocemos la historia de la lucha de las mujeres, ¿no? ¿Por qué el 8 de marzo? La ¿Y fábrica. por qué se conmemora el 8 de marzo? Pues por las mujeres que también fueron víctimas de un incendio en una fábrica. Sí, maestro Mario.
A ver, creo que estoy un poco tarde con mi internet. Yo sí sé por qué empezaron a trabajar las mujeres y tiene mucha razón. Ujú, El 15 de mayo, no, 17 de mayo de 1945 ujú, y 3 años antes que se ocupaba la mano de hombre de los hombres, así va, ujú, eh, y los hombres estaban en la guerra y se necesitaba generar armamento y repercusiones para la guerra, pero ya no había hombres. ujú, Entonces, como ya no había hombres, mandaron a las mujeres en la Segunda Guerra Mundial a generar y suplir a los hombres en los armamentos, en las fábricas, y generar cañones y balas y antitanques y aviones. Pero al margen de eso, el hombre reconoció la funcionalidad que tienen las mujeres al mismo tiempo que los hombres. No soy machista, ¿eh? No soy, ujú, hago la aclaración, pero ujú, así. Y de ahí parte la pregunta y la respuesta que usted dice. ujú. Muy bien, gracias, maestro. Pues sí, bueno, retomando el tema, este, se analizan pues estos factores como parte del riesgo de que haya ciertas violencias, ¿no? Hay un efecto, pues, cuando una persona es violentada, pues hay una pobre capacidad de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque ya emocionalmente en su psique, ¿no? Si un niño, por ejemplo, empieza a ser violentado desde la infancia, la parte de las emociones y demás no se desarrolla adecuadamente. Y entonces llega el momento en que surgen estas sociopatías, ¿no? Donde ya cuando llegan a ser adultos no saben expresar adecuadamente las emociones o más bien llegan a una situación radical donde no sienten, no tienen emociones ni buenas ni malas porque no se pudo desarrollar esa parte del cerebro. Sí, hay cuando hay más riesgo bueno, hay más conductas de riesgo cuando hay violencia, por ejemplo, el uso y abuso de alcohol y de drogas, ¿sí? Hay una mayor hiperactividad, un temperamento difícil en la infancia, hay frustración, hay ansiedad y hay depresión, ¿sí? Y cuando se empieza a caer en ese pozo profundo, pues es más difícil salir de manera individual, ¿no? Hay baja cohesión familiar, hay un estrés familiar, desintegración, hay vivencias de maltrato, estilos parentales coercitivos. A veces cuando hay mucha rigidez dentro de la familia, estos chicos salen a buscar esa libertad y entonces pueden caer en otro tipo de situaciones de violencia, ¿no? Hay la necesidad, por ejemplo, en la adolescencia de sentido de pertenencia con grupos de pares involucrados en actividades riesgosas que pueden caer en comportamientos delictivos, en consumo de drogas, ¿no? Y bueno, también se ve reflejado en conductas como la que reflejó el maestro Winston, ¿no? De este niño que pues llega y empuja y golpea y de esta niña que acepta y lo ve normal ese comportamiento, no hay límites claros. También en la escuela también se debe de quedar, no es fácil porque es necesario seguir los protocolos, pues, pero es importante que haya límites claros por parte de las instituciones o también favorecer esa verdadera comunicación maestra, alumno, alumna, ¿no? Donde haya esa empatía también por escucharlos. El docente y la docente tienen un reto enorme porque está también súper saturado, ¿sí? Saturada en los entornos porque tienen cargas administrativas, porque tienen que planear, porque tienen que diseñar los proyectos, porque tienen que comprender todo lo que tienen que cubrir, ¿no? Y aparte es saber empatizar. Entonces, a veces por eso es necesario
pues trabajar en sí mismos para poder también sobrellevar y poder resistir todo este tipo de situaciones y retos. ¿Sí? Sí, maestra, yo creo que es bien importante como el tener esos espacios del desestrés, ¿no? Porque viene el burnout, sí, El burnout. muy fuerte en la docencia y en profesiones pues, que tienen que ver con el trato directo con las personas, pero en la docencia es como pues algo que te chupa la energía, ¿no? O sea, puede llegar a ser muy desgastante y sí es importante pues la psicoterapia, arte terapia, el deporte, estas actividades que sean transformadoras de energía, ¿sí? Porque si no, pues puede llegar a ser mucho porque el maestro o la maestra no solo es maestro o maestra, ¿no? O sea, tiene una vida. Sí. Entonces de repente, pues es como muy absorbente. No, y Y, las exigencias cada vez son mayores. y hay tantas cosas como que cumplir de papelito, sí, y luego, como dice, aparte, pues también está esta parte muy importante de la vocación que es la empatía. Entonces, como traerlo fresco, sí, para, o sea, estar conscientes de esto, para, pues, tener esos desfogues de desestrés y que el día a día no sea abrumador. Así es. Bueno, también uno de los efectos, y esto es muy reciente, ¿no? A partir del 2019, una mujer canadiense, ustedes saben que, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, pues es muy, llegan a cierta edad las mujeres y bueno, es muy normal, pues, dentro de la cultura norteamericana y canadiense, que bueno, voy a perder mi virginidad, voy a empezar a tener una vida sexual activa, bla, 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 ¿no? Entonces esta joven empezó a abrir una red social donde ella expresaba que ella era una célibe involuntaria, donde decía que pues no había sido favorecida porque pues no le gustaba a los muchachos y no había tenido la suerte con los jóvenes. Empezó así, pero resulta que fue un fenómeno adverso y ahora ella lo manifiesta, que se arrepiente de haber formado ese grupo porque empezó a ver, se agregaron también hombres a esa red social y pues ya ella dejó de figurar prácticamente y empezó a ver una serie de manifestaciones. Sí, que de hombres que se decían no favorecidos, ¿no? Que dice, afirman vivir sin relaciones sexuales ni afectivas a pesar de desearlas. El movimiento Incel ha trascendido las pantallas para convertirse en una amenaza real, porque pues eres nada más empiezan a subir de tono los comentarios en contra de las mujeres y también en contra de los hombres que son favorecidos por las mujeres. El clásico joven bien aceptado que tiene popularidad entre las mujeres también es rechazado, ¿no? Desprecian, les llaman chats por su supuesta superioridad genética o éxito sexual, así como a quienes no comparten su visión en el mundo. Y bueno, hablan de que la violencia no solo se justifica, sino que en ocasiones se glorifica, ¿no? Dentro de ese movimiento. Un ejemplo de estos movimientos, hay una película muy que empezó a meter este tema en la polémica, ¿no? Que es el de adolescencia. No sé si ya la han visto donde el chico pues asesina a una compañera de la escuela y que pertenecía a este grupo de jóvenes, ¿no? Entonces Amnistía Internacional señala algunos casos que ya han trascendido, ¿no? En una violencia radical, ¿no? Elliot Rogers, al inicio de el inicio de una ola de violencia incel, el 23 de mayo del 2014, Roger, un joven de 22 años, dejó 14 personas heridas en un ataque premeditado y antes de cometer los crímenes difundió un video titulado Retribución y manifestó que más de 100, un manifiesto de más de 100 páginas en los que expresaba un profundo odio hacia las mujeres por rechazarlo, así como un desprecio hacia los hombres sexualmente activos a quienes llamaba chats. ¿No? El 23 de abril del 2018, Alec Minassian, un joven canadiense de 25 años, perpetró un ataque masivo en Toronto
al conducir una camioneta por una acera muy transitada, atropellando deliberadamente a varios peatones. 10 personas murieron y otras 14 resultaron heridas. La investigación confirmó que se trató de un acto premeditado, motivado por un odio y vinculado con la ideología del movimiento incel. ¿Por qué menciono estos casos? Porque pues ahora las redes sociales están al alcance de los chicos. La mayoría de los niños y jóvenes traen celulares, ¿verdad? Y pues no sabemos qué tan vulnerables estén con respecto a estas ideologías, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de igualdad de género, en la cumbre en el año pasado, en el 2024, en la cumbre del Foro Económico Mundial, señaló lo siguiente, que se necesitan 134 años para alcanzar la paridad a nivel total, a nivel global. O sea, ya no nos va a tocar verla a nosotros. Supera significativamente la meta del 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Sí, y bueno, hablan también de datos halagüeños donde dicen que el 94.9% de la brecha está cerrada en uno de los subíndices más cercanos a la paridad total. Sí, también nosotros desde el ámbito educativo estamos obligados, sí, a partir del artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación establecen la obligatoriedad de que la educación se imparta en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, incluyendo la perspectiva de género. Así que estamos obligados sí o sí a abordarla, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? Pues a través de integrar las aportaciones de las mujeres en la ciencia, la cultura y la sociedad, combatiendo el androcentrismo, que es la visión que toma al hombre como un sujeto universal, es decir, cuántas de nuestras referencias que nosotros utilizamos son de mujeres y cuántas son de hombres. ¿Sí? A lo largo de la historia, la mujer ha estado invisibilizada en cuanto a los aportes que ha hecho a la ciencia, ¿no? Y regularmente figura la visión masculina, ¿sí? Incluir temas de educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos y nuevas masculinidades. Ahí es donde entra la otra parte, ¿sí? De trabajar y de reflexionar sobre cuál es el papel del hombre en estos nuevos contextos, ¿no? La formación docente, que es importante tener espacios de reflexión y de discusión, y las políticas administrativas también dentro del sistema educativo, ¿sí? Mm, ¿Cuáles son los propósitos clave de la perspectiva de género en la educación? Pues la nueva escuela mexicana está estableciendo el humanismo crítico como una perspectiva central donde se promueve la formación integral. Y si estamos hablando de la formación integral, es la adquisición de conocimientos académicos, pero también el desarrollo armónico de las facultades de ser humano, ¿no? Que también es un sujeto, se concibe al estudiante como un sujeto moral y político, ¿sí? Autónomo, capaz de ejercer su personalidad, dignidad y derechos y de participar activamente en la vida social y democrática, y que también se genera una transformación social. O sea, la educación es vista como una herramienta estratégica para el desarrollo del país y la mejora continua, promoviendo una sociedad más justa, equitativa, solidaria y pacífica, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes articuladores? La inclusión y la equidad, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable y el pensamiento crítico. Si se dan cuenta, todo entra dentro del pensamiento crítico. Si nosotros formamos jóvenes críticos, ellos van a poder ir construyendo una visión de reconocimiento de la diversidad y una igualdad de género. Si hay un pensamiento crítico, también pueden tener una sensibilidad para una mejor vida saludable. A veces vemos tantos ejes articuladores, pero si se dan cuenta, pues todo engloba también, por ejemplo, la inclusión y la equidad, ¿no? Pero todo está relacionado también con el pensamiento crítico, con enseñar al estudiante a cuestionarse sobre la realidad, sobre los entornos, sobre qué es lo que está sucediendo. Y bueno, ahí viene todo lo relacionado con el aprendizaje situado, ¿no? Es vincular al aprendizaje con la comunidad, cuál es la realidad que se está viviendo y cuestionar patrones de conductas, comportamiento, roles dentro de la misma cultura donde el mismo se está desenvolviendo, ¿no? No se trata de generar más. Bien, me estoy apurando, se prolongó mucho esta sesión, ¿sí? Ya las veo cansados y cansadas. Y entonces, ¿por qué es importante también el aprendizaje basado en proyectos comunitarios? Ahí también cobra un sentido más, ¿no? El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje del servicio.
Es importante que el chico trabaje desde desde estas nuevas metodologías para que pueda promoverse el pensamiento crítico y pueda cuestionarse sobre esa realidad, ¿sí? No vea como un proceso acabado. Bueno, aquí les dejo algunos rasgos de cómo se puede reflejar la violencia de género en el ámbito escolar, la violencia física, la violencia psicológica y verbal, ¿no? Lo que mencionaban, los golpes, patadas, empujones, zancadillas, destrucción, robo de pertenencias, el manejo forzado, cómo obligar a alguien a entrar a un lugar bajo amenaza. El bullying de alguna manera también es parte del proceso, ¿no? La violencia digital, cómo se promueve ahora el ciberacoso, de que sueltan, agarran a alguien, no lo sueltan en las redes sociales, lo exponen, hay muchas situaciones que vulneran a los jóvenes, ¿no? El acoso sexual, tocamientos sin consentimientos, ya lo mencionaba el maestro Mario, comentarios o chistes de carácter sexual que incomodan, humillan, la violencia social, excluir a alguien de un grupo, la famosa ley del hielo, ¿no? No te hablo, no te dijimos, tú no perteneces a este grupo, se aísla a la persona. Entonces, todo ese tipo de situaciones van vulnerando, ¿no? Van vulnerando ese entorno escolar. ¿Cuáles son los desafíos que persisten? La resistencia social de algunos grupos conservadores a la inclusión de temas de género y diversidad sexual en los planes de estudio. Una reproducción de estereotipos, aún existen prejuicios de género en el profesorado también. Y en la selección de carreras, mujeres siguen dominando las áreas del magisterio y humanidades. Hace un momento mencionaba, no recuerdo quién de los maestros mencionaba, es que ¿por qué? Pues hay más mujeres. Sí, regularmente son las áreas donde prioritariamente las mujeres se desenvuelven en la enfermería, en las áreas de la salud, en la educación, en todo lo relacionado con el cuidado, ¿sí? Y hay una creencia de que pues no hay esa habilidad para aprender las matemáticas, las ingenierías. Yo he trabajado también con estudiantes de programación y se cree que las mujeres no tienen la habilidad para programar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otros factores que también influyen en que la mujer se desenvuelva en ese ámbito, ¿no? Sí, Entonces, nada más, así brevemente, perdón. sí, Una vez fui a una conferencia de una investigadora SNI, Antígona ajá, Segura, y ella hablaba o sea, que ella dio ejemplos así como ella tenía como muchas investigaciones y como el grado, o sea, antes de pasar a lo que tiene, ese se lo daban a otros hombres, sí, que tenían menos investigaciones, o sea, como si hay los privilegios dentro de estos ámbitos, si hay como estos, pues, favoritismos, vamos a llamarlo así, entonces no es como tan fácil para las mujeres abrirse camino porque aparte también se genera mucha competencia, no hay como esta sororidad, sí, entre mujeres, o sea, como entre hombres sí existe como andan en manada, ¿no? Y en las mujeres hay competencia, entonces creo que es otro de los puntos bien importantes el promover la comunidad entre mujeres. efectivamente. Bien, pues aquí nada más les dejo unas preguntas que sí es importante que las reflexionamos, se los dejo de tarea. ¿Cuáles son los logros como docente he tenido en cuanto a la promoción e incorporación de la perspectiva de género en el aula? ¿Qué me hace falta trabajar en mí para promoverlo con mis estudiantes? ¿Y cuáles de mis ideas preconcebidas o sesgos me pueden impedir promover la perspectiva de género en el aula? Maestra, ¿sí podría así de rapidito poner la tabla de la advertencia de violencia, por favor? Sí, claro. ¿Ya notaron estas preguntas? Las Ya, vemos para la próxima sesión. ¿Sí? Bueno. La de tabla de datos de violencia. ¿Esta? sí, esa. Ujú.
Bueno, antes que nada, una disculpa porque nos Gracias. prolongamos mucho con este tema. Maestra, ¿Sí? ¿nos podría enviar, por favor, o bueno, ponerlo en la pantalla, Ajá. las preguntas a contestar, por favor? ¿Sí? Ay, espérenme. ¿Cuáles son los logros que como docente he tenido en cuanto a la promoción e incorporación de la perspectiva de género en el aula? ¿Las podría compartir en el grupo de WhatsApp, maestra? Claro que sí, se las comparto. Sí, Bien, gracias. pues muchas gracias, maestros y maestras, gracias por su tiempo. Les prometo no extenderme más en la próxima sesión. Espero que haya sido de enriquecedor. Me gustaría también que comentaran en el WhatsApp, con lo que se quedan el día de hoy. Muchas próxima cosas ¿Será presencial? Yo no estoy en el WhatsApp. para reflexionar. En el Dígame. WhatsApp creo que no se puede escribir. Ah, ya es cierto, lo voy a habilitar unos minutos ok. y ya ahí agregan. Va. Maestra, ¿Sí? yo no estoy en el Les WhatsApp. dejé el enlace también en el grupo de WhatsApp para que registren su asistencia. Ok. El enlace también está aquí en el chat. Sí, lo dejé en el chat también. Es que no sé si entré después de que lo envió. Lo podría enviar por aquí para... Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Maestra, una cosa más. Yo no he podido ingresar a la plataforma. De hecho, dejé un correo y dejé un WhatsApp. Ok, si gusta mandarme un mensaje, por favor. Y ya para resolver eso. 311-246-0720. Ok, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Maestra, Gracias, maestra, muy interesante. Gracias. Buenas Buenas noches, noches y muy gracias. interesante. Buenas Buenas noches. Noches. Gracias. Adiós. Buenas Maestra, noches. nada más Buenas noches, comentarle muchas lo que gracias. le había dicho los sábados. Yo no puedo asistir por el doctorado y aparte se me junta con mi trabajo. Ajá. Porque salgo del trabajo y corro al doctorado. Sí, maestro, no hay problema. Sí, Se puede ser en graban las línea. sesiones. Sí, de todas maneras, todos los trabajos los subo. Perfecto, muy bien, gracias. sábado es presencial, ¿verdad, maestra? Este sábado no es presencial. Aclaremos, ¿No? ahorita les voy a dejar un mensaje. No, hubo un Sí. error, es hasta el día 20. Ah. Bueno, les confirmo en ¿Sí? el grupo de WhatsApp. Ajá. Es que leí el documento, por eso le preguntaba. Sí, hubo un error Ujú. de fecha. Sí. Espero entonces que nos escriba. Gracias, buenas Muy noches. bien, gracias. Maestra, buenas noches. Yo no estoy en el WhatsApp. Allá no Mándeme un mensaje, por favor. ok, gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias igual.